o sea, yo siento que no se puede completamente desechar, porque considero que tiene muchas cosas a resaltar acerca de que, por ejemplo, desde el punto de vista optimista de una persona piense, no, no soy bueno en matemáticas, no me puedo aprender esto, no soy bueno para, por ejemplo, repetir 3 párrafos sin confundirme, ser un orador perfecto, ser un matemático perfecto, resolver fórmulas en 5 minutos, Sí. porque automáticamente estoy categorizado ser Sí, una persona sí. propensa al Se fracaso. puede limitar. A ver, yo creo que algo que hay que entender, y yo creo que eso es un debate grandísimo, incluso entre los mismos profesionales, dependiendo del área, del enfoque de la psicología, y es que hay cosas que no tienen evidencia científica. Cuando no tienen una evidencia científica, es algo que no está avalado, ¿cierto? Y que se convierte en una pseudociencia. La pseudociencia, pues yo como profesional no debería practicarla, porque al no tener un aval científico, a menos de que yo la vaya a demostrar, ¿cierto? Digamos que está certificado y que yo como profesional por todos los entes que regulan la psicología en el mundo puedo utilizar. Entonces, desafortunadamente, cuando no hay esa evidencia científica, eso queda en una pseudociencia. Yo entiendo que, claro, hay muchas cosas que me van a ayudar a mí a entenderme, ¿cierto? Y a ver cómo me adapto mejor al mundo, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra algo y es, en la evidencia científica están los estilos de aprendizaje que van muy relacionados con esos tipos de inteligencia que él propone, ¿sí? Entonces, no es que no existan, porque pues creo que para eso yo tendría que hacer un estudio muy grande para mostrar que existen o no existen, ¿sí? Y pues obviamente por lo menos él se arriesgó a escribir, ¿sí? Pero entonces ahí es donde vengo y te digo, nosotros lo hablamos también por el estilo de aprendizaje, no puedo negar ni avalar su existencia, pero es algo que la gente en su evidencia puede ajustar, ¿cierto? Cuando hay una categorización, eso que tú dices es muy cierto, cuando hay una categorización, si yo tiendo a decir que es que lo mío es solamente el oral, solamente la lingüística, pues corro el riesgo de pronto de no explorar otras, ¿cierto? De no darme la posibilidad. Entonces, ahorita vuelvo y te digo, los centros de estimulación temprana se llaman así, entonces les estimulan en el olfato, en la visión, en lo kinestésico, en la forma de resolver problemas. Al niño desde pequeño ya se le está entrenando para eso. Cuando ya sea grande, puede tener varias inteligencias, ¿no? Ya puede tener, y hay personas que son geniales, tienen la interpersonal, la intrapersonal, la visoespacial, la matemática, la oral, la kinestésica, o sea, las tienen todas. La naturista, ¿no? Y qué bonito, porque yo creo que deben entender el mundo desde una perspectiva más estética, deben interpretar el mundo desde no solo una perspectiva, sino desde varias. Claro. Ser un umbral de Sí, perspectiva. claro. Wow. ¿Usted considera que los niños, cuando no se les cría de una manera correcta, al sentido de la estimulación de estas inteligencias, de la kinestésica, la espacial y demás, sino que simplemente se los limita solamente a ver por un único horizonte o que pueda ser solamente una inteligencia? Bueno, Los está como deteriorando, atrofiando el desarrollo mental de la persona. imagínense que en la teoría sí hay demostración científica también de que hay una discapacidad intelectual de un tipo leve. En otras palabras, y me disculpo por las palabras que voy a usar porque ya no se usan, pero las voy a usar para de pronto darme mejor a entender. Lo que llamábamos antes el retraso mental. ¿Sí? Ya no se dice retraso mental, ya se dice discapacidad intelectual o discapacidad del desarrollo cognitivo. Entonces, en ese desarrollo intelectual hay una discapacidad leve que puede ser generada por factores psicosociales, es decir, factores de violencia, factores de desplazamiento, factores de falta de estimulación cuando el niño es pequeño, factores de falta de escolarización, ¿sí? Conozco casos de personas que nunca han pisado una escuela, nunca pisaron un colegio y son personas que tienen una dificultad, una discapacidad intelectual. Entonces, claro, si no la estimulan, ¿cierto? Y por eso ahorita te digo, ahorita los niños, los adolescentes, tienen muchísimas inteligencias, tienen hasta las 8 inteligencias que propone Gane, porque hay una familia que sí los estimuló.
una familia que les enseña un lenguaje, una familia que los enseña a expresarse, una familia que los enseña a contemplar la naturaleza, una familia que los pone a escuchar música, a hacer deportes. O sea, creo que incluso en las nuevas generaciones el problema va a ser que sabemos hacer de todo, ¿sí? Y entonces, ¿a qué nos dedicamos específicamente? ¿En qué nos centramos? Sí, ¿En mucho... cuál inteligencia ya yo voy a potenciar desde mi autoconciencia, ¿cierto? Desde la intrapersonal, ¿cómo la voy a potenciar? Bueno, muchas personas llegan a ese punto de pensar, soy apto para hacerlo prácticamente todo y no sé qué voy a hacer con mi vida Sí. o qué me gusta más. Y ahí llega como cierto tipo de Confusión. Sí, total sí, sí, de una persona. Usted completamente, por si esta teoría de Howard es completamente una pseudociencia, porque, porque muchas veces se les pide, por ejemplo, a muchos estudiantes, incluso yo tengo mi compañera de cuarto, que le mandaron a estudiar este tema, le mandaron a socializarlo, exponerlo y entenderlo, pero ¿por qué avalan este tema si solamente se centra en una pseudociencia? No sé, por eso digo que eso puede ser un tema de un gran debate entre las áreas o entre los mismos profesionales, ¿no? Eso depende mucho. Pero pues digamos que para mí ya en mi profesión, yo como profesional, pues digo que es una pseudociencia porque no tiene la evidencia científica. No obstante, digamos que incluso eso me ayuda a ayudarle a entender a las personas a ayudarle a entender a las personas cómo están funcionando o cuál es su potencial, ¿no? Entonces ahí es donde yo la puedo utilizar. Lo que tengo que tener cuidado es en no utilizarla para categorizar, caracterizar o señalar a una persona. O sea, yo no puedo decirle a un niño, ay, es que como usted es matemático, hay que ser la matemática. Claro. Eso es lo que yo no puedo hacer. Pero yo lo que puedo hacer es usar un tema para precisamente que la gente se ponga a cuestionarse y que ojalá alguien se anime a terminar de hacerle la evidencia científica a todo el tema que propone Carmen, ¿no? Que Sí. alguien se atreva y alguien se lance a decir, bueno, entonces yo voy a empezar a hacer ese estudio a ver cómo lo podemos pasar al método científico. Según lo que usted me estaba hablando de información, yo lo único que consideraría sería remover esa parte de categorización acerca de su teoría y dejar lo demás, porque sí considero que muchas personas pueden adoptar el umbral de inteligencia completo o tener mucho más desarrolladas algunas que otras. Es que vuelvo y te digo, digamos que en otros conceptos de inteligencia, no solamente el de Garner, sino en otros conceptos de inteligencia, la inteligencia va a ser cómo la persona resuelve un problema. Y para que una persona resuelva un problema, puede poner en prácticas hasta las 8 inteligencias si es necesario, ¿no? Incluso aparecerían más tipos de inteligencia. Aparecerían otras que no estén contempladas ahí, ¿cierto? Otras que de pronto en ese tiempo, en esas teorías, pues no eran de pronto tan probables. Pero por ejemplo, yo no sé, él va a decir una locura. Por ejemplo, ahorita en estos tiempos la inteligencia digital. Claro, claro, se podría categorizar. Incluso yo estaba averiguando, yo antes de prever este podcast, estaba investigando acerca de qué tipos más de inteligencias y supuestamente ya no son 8, sino que son 10, 12 o 16 y cómo se está expandiendo cada vez más el umbral. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerar alguna inteligencia y separarla de una habilidad? Bueno, lo que pasa es que la inteligencia no es una sola cosa, ¿cierto? La inteligencia es la integración de múltiples habilidades y múltiples capacidades. O sea, la inteligencia no es como solo una función, porque, por ejemplo, si yo digo que la inteligencia es todos los procesos cognitivos, entonces yo puedo decir que una persona con buena memoria, ¿sí? Con buena atención, con buen lenguaje, es una persona inteligente. Pero entonces, ¿dónde dejo las otras habilidades? Entonces creo que la inteligencia al final es una combinación de múltiples aspectos, no solamente lo que yo lo hago o cómo lo hago, sino lo que pasa dentro de mí. Incluso nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos cumpliendo ciertos hitos del desarrollo. Es decir, una persona de 5 años es una persona que ya es capaz de hablar un número de palabras por frase, ya es una persona que es capaz de responder unas preguntas, ¿sí? Ya es una persona que incluso es capaz de ubicarse en su cuerpo, dónde está la cabeza, dónde están los brazos. Y eso es lo que los niños hacen a esa edad.
una persona de 13 años tiene una moral, tiene un proceso cognitivo, tiene otras cosas diferentes a las de una persona de 10 años o a las de una persona de 20. En cada etapa nosotros nos vamos desarrollando. Entonces se supone que la inteligencia va a ser, ¿cierto?, que nosotros vamos desarrollándonos en la medida de las necesidades ambientales, académicas, cognitivas, sociales, interpersonales, intrapersonales, todo eso. Entonces, creo que la inteligencia no puede ser solamente un concepto o una etiqueta, sino la inteligencia es la combinación de muchos aspectos. Entonces, básicamente, todo eso se podría resumir a diferentes habilidades que conllevan a todas a una inteligencia. A un concepto